Amigos, cordiales saludos. Estamos una vez más en su espacio Fernando Aguayo América. Estamos lanzando este programa desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Vamos a realizar una entrevista con el expresidente Lucio Gutiérrez. Hay una serie de temas que debemos abordar relacionados con nuestro país, pero también otros con América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro espacio, coronel. Se aprobaron medidas económicas en el Ecuador, se subió el IVA del 12 al 14%, una serie de aportes se dice para los damnificados del terremoto del 16 de abril, pero hay quienes señalan que antes del terremoto ya el Ecuador vivía un tsunami económico. Quisiera un comentario de su parte sobre estas decisiones que ha tomado la Asamblea de mayoría oficialista de este gobierno del presidente Rafael Correa. Buenos días, amables televidentes, y muchas gracias por escucharnos y observarnos. Definitivamente estas últimas medidas o este nuevo paquetazo tributario confirman lo que habíamos mencionado, que el presidente Correa no es ni socialista, ni comunista, peor estadista. El presidente Correa es oportunista porque se aprovecha del dolor de los damnificados por el terrible terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas para castigarle al pueblo ecuatoriano con un nuevo paquetazo económico que efectivamente ya lo tenía preparado desde antes. Y nosotros le hemos advertido al presidente Correa de que estas medidas económicas son regresivas, contraproducentes en contra del pueblo ecuatoriano, van a encarecer la vida de los ecuatorianos y el gobierno no va a recibir más ingresos. Da la impresión cuando argumentan los asambleístas de que todo esto es más o menos en contra del que tiene, esto es de los ricos, que a ellos les van a sacar recursos para poder asistir a los hermanos que viven estos momentos dramáticos del terremoto. Pero, por ejemplo, el incremento del IVA, ¿acaso no golpea a todos los ciudadanos el momento que consumen? A los pobres y a los de clase media. Que los impuestos son en contra de los ricos es una mentira monumental de este gobierno, y así es como le ha engañado al pueblo ecuatoriano, pero el pueblo poco a poco se va dando cuenta, porque el pueblo dice, a ver, ¿los impuestos los absorben los ricos o los absorbe el consumidor? Definitivamente el pueblo se da cuenta que los impuestos los asume el consumidor, y en el Ecuador los ricos son poquísimos. La gran mayoría somos la clase media y el pueblo. En definitiva es el pueblo el que está pagando los excesos, la irresponsabilidad, la inmoralidad del gobierno del presidente Correa. Y en segundo lugar, estos impuestos no van a dar el efecto requerido. Miren, amables televidentes, yo tengo aquí datos oficiales del Observatorio Económico de Quito. Ellos publican que en el primer trimestre del año 2015, por impuestos se recaudaron 3.817 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, por impuestos, porque se incrementaron los impuestos, se recaudaron 3.193 millones de dólares. Es decir, se redujo en más de 600 millones de dólares la recaudación tributaria. Pero ¿qué ocurre con el gasto corriente? Y ahí viene la irresponsabilidad del gobierno de Correa. Se reducen los ingresos, pero aumentan los egresos. En el primer trimestre del año 2015, los egresos fueron de 3.259 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, 2016, los egresos son 3.567 millones de dólares. Es decir, continúa la farra, van a continuar el despilfarro, las sabatinas, la propaganda, en definitiva, los excesos del presidente de la República. ¿Usted piensa entonces que la salida no era crear más impuestos, sino reducir los gastos corrientes, los gastos del Estado? Pero, por supuesto, eso es lo que le venimos diciendo a este gobierno. Y nosotros somos un ejemplo vivo, porque estas no son promesas, estas no son propuestas, estas son realidades. Nosotros ya lo hicimos. Nosotros gobernamos con 15 ministerios y el presidente Correa tiene como 36 ministerios, más 12 secretarías nacionales con el rango de ministerios, total 48. Está creando 2
nuevas secretarías nacionales, una para la reconstrucción de Manabí y otra que una especie de superintendencia para el control de las últimas leyes creadas por el presidente Correa, es decir, más y más burocracia. Lo que tiene que hacer el gobierno es reducir el gasto público, reducir esos 36 ministerios que con secretarías nacionales estamos ya bordeando los 50 a 15 y ojalá a menos. Nosotros teníamos un proyecto para de 15 bajar a 12 ministerios, porque no se requiere tanta gente. Hay países con economías más grandes que la del Ecuador que tienen 15 ministerios, me parece. Incluso con menos burocracia. Chile es un país poderoso económicamente, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes, pero tiene menos burocracia que el Ecuador. ¿Usted cree que estas medidas van a llevar a que el Ecuador, que ya vive un problema económico mayúsculo, genere reacciones en la colectividad? ¿Cuál es el desenlace que podría tener esto? El pueblo se va a empobrecer más, van a ahuyentarse más las inversiones productivas, eso va a generar más desempleo, y si genera más desempleo y más pobreza, la delincuencia se va a incrementar en el Ecuador. Mire, amigos televidentes, por aquí pues yo tengo algunos datos que les voy a hacer conocer a ustedes. Miren, por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico, dicho por el Banco Central del Ecuador, en el gobierno de Sociedad Patriótica año 2004, la economía creció al 8.82%, con un precio de petróleo en el presupuesto de $18. Este año, según el Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana va a decrecer 4.5%. Esto es inaudito. ¿Y cómo le ataca el presidente de la República, Rafael Correa, permanentemente a usted? Y lo pone más o menos como un inútil y muchas veces se ha burlado, ¿no?, sobre el manejo económico y sobre su discurso económico. Lo ha hecho en cadenas nacionales. A cada insulto del presidente, que no solamente me ha tratado de inútil, que no solamente me ha dicho que yo no sé absolutamente nada de economía, que no solamente me ha dicho que me he vendido al Fondo Monetario, a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, yo le respondo con estas estadísticas. Que en este por ejemplo, caso, otra. Por ejemplo, otra. Expóngala. Lo que dice el Banco Central del Ecuador y también el Fondo Monetario Internacional, que nosotros hicimos créditos al Fondo Monetario Internacional a menos del 2%. Eso es lo responsable de un gobierno. Obtuvieron créditos al menos del 2%. A menos del 2%. Aquí están los ¿Y qué datos pasa oficiales. con el gobierno actual? El gobierno actual se endeuda a más del 7%, al 8%, y esto no solamente que es irresponsabilidad, esto puede estar en el campo del delito, porque el dinero no es del presidente Correa, el dinero es de todos los ecuatorianos, y si él puede hacer créditos a un interés más bajo, pues tiene que hacerlo. Con su dinero privado, el presidente puede hacer lo que él desee, pero este no es dinero del presidente de la República, y justamente por eso son los resultados catastróficos, terribles, que hemos tenido con este gobierno. Por ejemplo, aquí hay otro dato, esto es de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Ellos dicen en el gobierno de Sociedad Patriótica, años 2003-2005, el Ecuador, aquí está, era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía, más que nuestros vecinos Colombia y Perú, más que Chile, más que Argentina, y obviamente más que Uruguay, Bolivia, Paraguay. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera y justamente la gente no invierte porque este no es un gobierno serio, este no es un gobierno que fortalece la seguridad jurídica, todo lo contrario, es un gobierno que permanentemente está cambiando las reglas de juego, la corrupción campea, no hay independencia de la justicia y por eso nadie invierte en el Ecuador. El Ecuador es el último país de América Latina en recibir inversión. Así es como yo le respondo al presidente de la República cada insulto que él generalmente lanza a través de sus sabatinas. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos dialogando con el expresidente del Ecuador, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Estamos hablando sobre la situación del país por las últimas decisiones que tomó la Asamblea, creación de más impuestos. Pero luego del corte vamos a conversar también sobre los cambios que se van dando en América Latina, en América del Sur, especialmente gobiernos como el de la señora Dilma Rousseff, que ahora con el nuevo presidente, el vicepresidente Michel Temer, que ahora ha asumido la presidencia, se dice va a haber un cambio, un giro hacia la derecha. Ocurrió también en Argentina. Le queremos preguntar al señor expresidente Lucio Gutiérrez algo acerca de estos temas. Retornamos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad tropical.
una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, continuamos este diálogo con el expresidente Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. En este bloque quiero preguntarle a usted, ¿cómo ve estos giros, estos cambios que se están dando en América del Sur? Primero, pues la caída de la señora Cristina Fernández, se quedó fuera del solio presidencial, perdió las elecciones, ganó el señor Macri. Ahora la señora Dilma Rousseff en Brasil ha quedado al margen por 180 días y asumió el vicepresidente Michel Temer, que se dice va a enderezar la economía y que va a tomar un giro hacia la derecha. ¿Cuál es su análisis sobre estos acontecimientos, incluido también Venezuela? Lo que sucede en América Latina con los gobiernos del socialismo chavista del siglo XXI se podría hacer un parangón con aquella obra pues titulada Crónica de una muerte avanzada. Y justamente en Miami, me parece que fue el 23 de septiembre del año 2010, fui invitado por el Instituto Interamericano para la Democracia, para hablar sobre el socialismo del siglo XXI en el Ecuador y en la región. Y yo les decía que el momento que baje el precio del barril de petróleo, desaparecerían Chávez y Correa. Cuando retorné al Ecuador, y felizmente estuve yo invitado en el Brasil, habían elecciones presidenciales, hubo lo que se le conoce como el 30S. Los policías y los militares se levantaron en contra del gobierno del presidente Correa por las medidas totalmente antipopulares tomadas por el presidente de la República. Y el presidente de la República me culpó a mí como el autor intelectual de ese levantamiento y dijo pues que en Miami había incluso al Instituto de la Democracia, ¿no? Exactamente. Acusó a Carlos Alberto Montaner y otras personalidades. Que ya habíamos planificado ese golpe de Estado. Y nada tenía que ver, simplemente fue a una conferencia usted. Así es. Y yo me refería pues a que este modelo no era sustentable en el tiempo, a que este modelo únicamente se sostendría mientras el precio del barril de petróleo esté sobre los $100. El momento que baje el precio del barril de petróleo, aparecerían todos estos gravísimos problemas que hoy los estamos viviendo en toda la región en donde hay estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Ojalá se termine esa larga y terrible pesadilla que significa para los venezolanos estar con un presidente como Nicolás Maduro, de dudosa legitimidad. Y lo propio, ojalá ocurra en el Ecuador. Estamos muy optimistas porque el pueblo ecuatoriano pues se ha quitado la venda de los ojos, la gran mayoría no quiere saber absolutamente nada de este socialismo chavista del siglo XXI, o como lo llaman en la calle, es un modelo atrasa pueblos, es un modelo vendepatria, es un modelo que empobrece como nunca antes, en este caso para los ecuatorianos, y lo mismo vemos en Venezuela y en las otras naciones, y por eso estos cambios en Argentina y en el Brasil. Y ojalá pues los nuevos presidentes, no solamente que les auguramos éxito, sino que aprovechen en beneficio de sus pueblos esta oportunidad que les da Dios primero y luego pues sus respectivas naciones. Y a propósito del Instituto por la Democracia en América Latina, el doctor Diego Arria, que fue candidato en las primarias, candidato a la presidencia en Venezuela, se trata de una personalidad que ha difundido por el mundo las agresiones del gobierno chavista en Venezuela en contra de la oposición. Ahora se integra también, conocemos al instituto. En Venezuela, ¿usted cree que van a poder llegar a cumplir todo lo que establece la Constitución para llegar a la revocatoria del mandato, o el presidente Maduro se encargará de que, por ejemplo, no se puedan confirmar las firmas en el Consejo Electoral? Estos gobiernos totalitarios, abusivos, utilizan la democracia para llegar al poder.
y una vez que están en el poder, lo utilizan para destruir la democracia. Y tanto en Venezuela como en el Ecuador, los gobiernos se apoderaron de todos los organismos de control del Estado. Y fundamentalmente tienen el control absoluto sobre los consejos nacionales electorales, tanto en Venezuela como en el Ecuador. Por eso es que en el Ecuador, como lo hemos denunciado Sociedad Patriótica, los muertos están decidiendo por los vivos. Gente con más de 100 años han votado en el Ecuador. Y vamos a presentar una denuncia en los próximos días que cientos de miles... En el padrón constan personas fallecidas hace muchos años y aparecen como votantes. Y aparecen como votantes. Y han sufragado. ¿Y dónde van a hacer la denuncia ustedes? Nosotros ya presentamos ante la Fiscalía una demanda penal para que se investigue y se sancione a los causantes de este, que es uno de los actos más horrendos de corrupción. Porque no hay cosa más horrenda que robarle a un pueblo el derecho que tiene a un cambio, el derecho que tiene a vivir en democracia, a vivir en paz, a vivir en libertad, a vivir con empleo, el derecho que tiene a que los jóvenes, cuando se gradúan de las universidades, tengan una oportunidad de trabajo, y no lo que existe actualmente en el Ecuador. Los jóvenes se gradúan, no tienen en dónde trabajar, y entonces pues están mirando países latinoamericanos, los mismos de Estados Unidos o Europa, para migrar en busca de una oportunidad de trabajo. Eso tiene que acabarse. Y estos gobiernos, manejando, manipulando al Consejo Electoral, están robándole al pueblo ese derecho. Y por eso estamos muy preocupados por lo que podría suceder. Vamos a hablar de eso luego del corte comercial. Estamos con el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. Vamos a hacer un corte, retornamos para la parte final de este programa. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, estamos entrando al último bloque de nuestro espacio Fernando Aguayo América a través de Canal 8 de la ciudad de Miami, dentro del programa En Contacto. Coronel Gutiérrez, usted va a ser candidato a la presidencia de la República, se ha dado a entender esto en los últimos días, pero también en las entrevistas siempre habla del control electoral, que fue efectivo, por ejemplo, en Argentina, pero que en el Ecuador tiene que ser instrumentado. Definitivamente sí. Bueno, primero, como prioridad más importante de Sociedad Patriótica es impulsar la unidad nacional. Y ojalá pues haya un gobierno de unidad nacional. Si no se da esa unidad, Sociedad Patriótica, con los movimientos, con los partidos, que logremos hacer una unidad parcial, lanzaremos nuestros candidatos a la presidencia de la República. Ya hay algunos movimientos con los que hemos consolidado unidad, y pues los mejores hombres y mujeres serán los que nos representen a este movimiento de unidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el expresidente Lucio Gutiérrez, una vez más en nuestro espacio Fernando Aguayo América, espacio que emitimos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través del programa En Contacto por Canal 8 de la ciudad de Miami. Nos volveremos a ver el próximo miércoles.